creencia o este grupo de personas o se entiende como creyentes o como cristianos. Pero en sí la palabra encierra algunos temas y es importante entender para darle un poco de contexto a lo que miramos en la escritura. El apóstol Pablo, y lo hemos estado estudiando en el libro de los Hechos, que recorría de ciudad en ciudad y él iba enseñando aquello que había recibido de parte de Dios. Y surgió algo que cuando él enseñaba, él instruía, él de repente se movía a otra ciudad y venía gente detrás de él y comenzaba a cambiar y comenzaba a torcer lo que él había instruido y lo que había enseñado. A tal punto que cuando él regresaba o cuando él los miraba, decía, no es esto lo que yo les enseñé, no es esto lo que yo les inculqué. Y una de las cosas que debemos tener cuidado como cristianos, en ocasiones las tradiciones y las enseñanzas de los hombres pueden llegar a ser nuestro evangelio o nuestro cristianismo, pero no necesariamente es el evangelio puro del cual hemos nosotros recibido. Y decía, a través de la escritura y la enseñanza, espero que nosotros lo entendamos y tengamos mucho cuidado en cómo nosotros nos conducimos, cómo es que nosotros comunicamos el evangelio y cómo es que nosotros evangelizamos y lo presentamos a otras personas. Una de nuestras tareas más grandes como cristianos es hacer discípulos. Un discípulo es un aprendiz, es un seguidor. Pero surge esta pregunta cuando nosotros hablamos del discipulado. ¿Estamos tratando de convertir a las personas en nosotros o estamos tratando de convertir a las personas en el modelo de Jesús? Porque nuestro llamado al discipulado no es que la gente se parezca a nosotros, sino que la gente se parezca a Jesús. No es como yo me visto, como yo hablo, como yo camino, cuál es mi aspecto, sino cuál es el aspecto, cuál es el carácter, cuál es la persona de Jesús. El mensaje del evangelio, según la palabra, se ha asignado a nosotros los hombres. Dice la escritura que no lo ha encargado a ángeles, sino nos ha dado la tarea a nosotros, a usted y a mí. Y a nosotros leer y escudriñar el libro de los Hechos, podemos darnos cuenta que existe un grave problema entre lo que es el evangelio puro y un evangelio adulterado o un evangelio diferente. Necesitamos estar seguros que predicamos y vivimos un evangelio puro. Una vez más se lo voy a decir, necesitamos estar seguros que predicamos y vivimos un evangelio puro. Para ganar el mundo necesitamos el poder del Espíritu Santo. ¿Cuántos pueden decir amén a eso? Para alcanzar al mundo necesitamos su poder, pero también necesitamos esa pureza y mantener ese evangelio puro. Hace unas semanas atrás compartí un mensaje que le titulé Dios no te quiere cambiar del todo. Y hablé un poco de cuando el rey David se enfrenta a Goliat. Y dice la escritura que habían muchos soldados listos para la guerra. Estaban dos naciones por encontrarse y pelear por territorio como se hacía en la antigüedad. Literalmente se enfrentaban a espada y el que saliera vencedor era el que ganaba el territorio. Estaba el pueblo de Israel listo, estaban los filisteos listos y la Biblia nos cuenta de esta historia de David y Goliat. Goliat siendo un gigante, un paladín, quienes han estudiado un poco de estos seres grandes, dan como testimonio que eran hombres de alta estatura, eran hombres guerreros.
Y dice la escritura que estuvo retando a Israel por 40 días, 40 noches, y nadie se atrevía a pelear con él ni a hacerle frente. Pero de repente se levanta David, dice la Biblia que era un joven, era rubio y de hermoso parecer. No sé si usted ha mirado a los peleadores del UFC, ¿verdad? Algunos que miran, les miran las orejas así, parece como que las mascaron, ¿verdad? Tan así desfiguradas, y se ven las marcas de los golpes y la vida que han llevado. Un soldado y un guerrero, usted lo identifica porque es un hombre que tiene cicatrices, tiene las manos llenas de callos. Bueno, cuando mirabas a David lo miraban y decía que era un joven hermoso, rubio, de buen parecer. No había nada en él que tuviese un aspecto de un guerrero y de un peleador. Pero todos los que tenían el aspecto de guerreros y de peleadores, nadie se atrevió a hacerle frente. Y el día que David dice, yo voy a pelear con él, la Biblia dice y nos enseña que el rey Saúl lo trató de vestir y lo trató de armar con la ropa que él tenía. Y dice que cuando se la puso, David intentó caminar, pero David no pudo caminar y dijo, yo no puedo con esto. Y cuando David se quita esto, se quita la armadura, se quita la vestimenta de Saúl, la Biblia dice que él era un hombre muy diestro con la onda, un tipo de lo que nosotros conocemos como resortera, o era ese, lo que hemos mirado mucho en las películas y en la escuela dominical, y con eso él derrotó al gigante. Ahora, el punto del mensaje que compartía era que Dios no necesitaba que David se pareciera a Saúl para darle una victoria. Dios había formado a David de una manera singular, de una manera particular, de una manera única, y como él había sido formado, Dios lo llevó a alcanzar muchas victorias. Y hablaba de cómo en ocasiones caemos en el peligro que creemos que ser cristiano es tener que ponerte una corbata o tener que caminar o decir gloria a Dios después de cada frase. Y Dios decía, a cada uno de nosotros nos ha creado y nos ha formado de una manera distinta y de una manera diferente. Y hablaba de cómo la idea de Dios no es borrar quien tú eres. A veces nosotros tenemos un buen sentido de humor, y cuando nos convertimos al Señor, la idea no es perder ese sentido del humor. A veces tenemos una apariencia, un aspecto, una forma de ser. Y hablaba de cómo Dios fue que nos creó diferentes, distintos, y Dios no te quiere cambiar del todo. Puse el ejemplo de los dos caballos, no sé si recuerdan, uno manso y uno bronco. Los dos caballos se ven igual, pero hay algo diferente y es lo que está adentro. Al caballo manso usted lo puede montar, le da dirección y lo lleva a un destino. Al bronco usted se le sube y empieza a echar de patadas. Lo que quiere Dios cambiar es lo que está dentro de nosotros. Y hablaba de cómo es bien fácil cambiar de camisa, cambiar de pantalón, aparentar una cosa con la forma en la que hablamos aquí, pero el cambio se debe producir adentro, y el cambio se debe producir en aquellos lugares donde quizás no estamos rodeados de hermanos, nadie nos escucha, pero hay un cambio interno en nuestra manera de pensar y en nuestro corazón. Un evangelio sencillo, decía, es lo que deseo compartir con ustedes. Había este problema en el tiempo que surge esto que conocemos como el cristianismo. Ya por muchos años se había practicado el judaísmo, y había este problema cuando surge el cristianismo. Los judíos se ven amenazados porque se van a perder nuestras tradiciones, se van a perder la forma en la que nosotros hacemos las cosas.
Yo le enseñaba a la iglesia mientras estamos nosotros estudiando que quien más le dio problemas al apóstol Pablo y a los líderes de la iglesia no fue directamente Satanás o los demonios, pero fue a través de personas religiosas, de los mismos judíos que estaban provocando toda esta problemática. El punto número uno del que te quiero hablar es que realmente la vida cristiana, el evangelio o el cristianismo, no es complejo, no es complicado. Quiero que vaya conmigo al libro de Mateo, el capítulo 22. Mateo capítulo 22, verso 34 al 40. Si gusta anotarlo y vamos a leerlo. Dice lo siguiente, Mateo 22, 34 al 40. Entonces los fariseos son estas personas que son estudiosas de la ley, conocen mucho y se dedican a estudiar la ley, oyendo que había hecho callar a los saduceos. Los saduceos es otro grupo de conocedores de la ley. Están los fariseos, escucharon que Jesús había hecho callar a un grupo de ellos, se juntaron se unieron los dos para tratar de contradecir al maestro, a Jesús. Aquí están los dos grupos religiosos, están tratando de comprobar mal a Jesús. Se juntaron verso 35, y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó por tentarle diciendo, en otras palabras, no está preguntando porque realmente quiere una respuesta o tiene realmente una pregunta, pero quiere ponerlo a prueba, quiere, como dicen por ahí, agarrarlo en curva a ver qué es lo que trae. Ellos no entienden que Jesús es el Mesías, que Jesús es Dios encarnado. Y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó por tentarle diciendo, maestro, ¿cuál es el mandamiento o cuál es el gran mandamiento en la ley? En otras palabras, ¿cuál es el mandamiento más importante? Si usted ha estudiado un poquito de la cultura judía, se va a dar cuenta, no sé si usted ha mirado a los judíos cuando leen que empiezan a mecerse, ¿verdad? Y ellos conocen, se cree que había arriba de 600 mandamientos. Nosotros conocemos y con trabajo a veces nos memorizamos los 10, pero había mandamientos de todo, mandamientos de cómo hacer ceremonia, sacrificios, etc. Y le preguntan a Jesús para tentarle, maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? A lo que Jesús responde y le dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Le dijo Jesús, es el primero y grande mandamiento. Diga conmigo el primero. Sí, ¿cuál? Amar a Dios, amar al Señor con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Jesús le dice, este es el primero. Y el segundo le dice, es semejante, se parecen. Pero el segundo es, ama a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Jesús, de una forma sencilla, resume bien lo que trata la vida cristiana. Cuando nosotros, y yo sé que algunos se han preguntado, nos echamos un vistazo a lo que algunos denominan como la religión, podemos mirar un sinfín de denominaciones. Una denominación, por ejemplo, están los presbiterianos, y luego puede usted conocer los adventistas, están los luteranos, están los metodistas, están los apostólicos, están los nazareos, están los de la luz del mundo, están los pentecostales, están los testigos de Jehová, están los mormones,
y nos podemos ir nombrando diferentes religiones, diferentes denominaciones. Y curiosamente, todos tienen algo en común. Muchos variantes, pero todos tienen algo en común. Tienen este libro que llamamos nosotros, ¿cómo? La Biblia. Y cuando dice la Biblia que Jesús agarró a sus discípulos, le dijo: en esto van a conocer que son mis seguidores, en la unidad. Y de la Biblia ha salido la división para decir: tú eres de aquí, tú eres de allá, tú eres de allá. Y ha salido un sinfín y una rama de creencias y de denominaciones. Ahora, Jesús presenta un evangelio sencillo. Nos dice: en esto se encierra toda la ley. ¿Usted quiere ser un buen cristiano? ¿Usted quiere ser un buen evangélico? Ame a Dios y ame a su prójimo. Decía, hemos de entender que no es complicado. Aunque miramos muchas denominaciones, podemos mirar muchas creencias. Usted dice: ¿con cuál mandamiento empiezo? ¿Cómo sé si estoy bien o si estoy mal o si estoy guardando tal mandamiento, etcétera? No es complicado. Jesucristo lo resume de esta manera y usted lo puede anotar. Mateo capítulo 22, verso 37 al 39, dice: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Es el primer y grande mandamiento. Y segundo, es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Es importante, decía, podemos nosotros, sin saber mucha Biblia, sin saber mucha teología, entender esto de una manera sencilla. Surge todo lo que conocemos como política o filosofía, que se empieza a complicar, de que es que tú no entiendes la doctrina, es que tú no entiendes esto, es que tú no tienes... Y sabemos que Jesús, cuando iba de aldea en aldea, cuando iba de ciudad en ciudad, iba presentando un evangelio sencillo. Lo principal que nosotros debemos entender es de relacionarnos. Tenemos una tarea de relacionarnos con Dios y tenemos una tarea de relacionarnos ¿con quién? Con nuestro prójimo. Hablando de este tema, esto me lleva a este segundo punto, de amar a Dios. Tenemos una responsabilidad como cristianos, como creyentes, de amar a Dios. Una vez más, tenemos una responsabilidad como creyentes de amar a Dios. Y hace rato decía la hermana Loza, hablando del amor nuestro, cuando vivimos o les pegó el cupido, como dicen por ahí, y estaban enamorados con las maripositas. La mayoría de nosotros entendemos lo que es estar enamorados, amar a alguien. Y repetidas veces nosotros miramos en la Biblia que le dice, por ejemplo, a la iglesia de Éfeso: tengo algo contra ti, que has dejado tu primer amor. En otras palabras, llega un punto en nuestra vida donde nosotros no debemos recurrir a Dios solamente porque ya es el último recurso, ya no encuentro la salida, ya no sé qué hacer con este hijo, ya no sé qué hacer con el esposo, ya no sé qué hacer con esta adicción, etcétera. Y como ya no hay nada más, entonces voy a buscarlo. No, que podamos nosotros entender que la vida, que la bendición de tener nuestros hijos, la bendición de respirar, la debemos nosotros a Dios. Y debemos nosotros, como tarea primordial y principal, amar a Dios. El mandamiento que usted y yo tenemos: usted quiere ser un buen creyente, un buen cristiano, no se preocupe mucho de la corbata, del traje o del pelo, etcétera. Preocúpese de amar a Dios. Y cuando nosotros amamos a Dios y tenemos esa relación con Dios, es Dios quien comienza
a producir en nosotros el cambio. Es Dios quien comienza a producir en nosotros aquellas cosas que quizás en nuestra fuerza nosotros no podemos. Y decía, cuando hablamos de un evangelio sencillo, esto es lo que debemos proyectar a nuestros amigos, a nuestros primos, a nuestros parientes. No quiero traerte a un lugar donde te quiero cambiar la camisa, o te quiero cambiar la forma de hablar, o te quiero... No, es un lugar donde Dios, me he encontrado yo con Dios. Y lo he conocido. Se ha revelado a mi vida y me ha ayudado a cambiar estos malos aspectos de mi carácter, de mi persona. Y que podamos nosotros reflejar eso y comunicar eso en el evangelio que predicamos. El mandamiento que tenemos, número 1, es amar a Dios. Necesitamos, decía, conocer a Dios. Necesitamos relacionarnos con Dios. Y te pregunto en esta hora, ¿cómo está tu relación con Dios? Tenemos nosotros apartado un tiempo durante nuestro día, durante nuestra semana. Dice su palabra que el Espíritu que ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente. Que Jesús está a la puerta de nuestro corazón tocando, y si nosotros la abrimos, Él quiere entrar, Él quiere cenar, Él quiere tener una comunicación, una relación con cada uno de nosotros. Nuestra vida carnal, nuestra vida personal, quizás hemos tenido experiencias amargas, quizás hemos tenido experiencias duras, con malas decisiones que hemos tomado, quizás por la ausencia de un padre o de una madre, o algún problema que hemos tenido en la vida. Y es importante, decía, cuando hablamos de nuestra relación con Dios, usted puede llegar a un punto donde realmente el Espíritu Santo de Dios viene a ser su amigo, donde usted puede hablar, puede expresar. Más para nosotros como hombres, que a veces es difícil ponernos a platicar o a conversar. Pero el Espíritu de Dios está ahí para que nosotros nos podamos relacionar con Él. En ese aspecto o en ese tema de amar a Dios, cuando Jesús dice, mira, el tema y el punto de este libro te quiere enseñar dos cosas. Número 1, a que tú tengas una relación con Dios. Y ahí miramos la cruz. Una relación con Dios y una relación con los hombres. Conoce a Dios, relaciónate con Él y experiméntalo. Cuando nosotros leemos la Biblia, nos damos cuenta desde el principio, cuando leemos de Adán, que está platicando, comunicándose con Dios. Si usted lee la historia de Abraham, se da cuenta que él erigía altares. Un altar era un lugar donde él apartaba para ofrecerle un sacrificio a Dios. Y Abraham tenía encuentros con Dios donde Dios en su vejez le da una promesa. Uno de sus deseos era tener un heredero, y le da y le cumple ese deseo de su corazón. Al punto que en visión se revela a él y le enseña las estrellas, le enseña la arena y le dice, así como son de numerosas, así va a ser tu descendencia. Pero te pregunto en esta hora, yo sé que hemos escuchado las historias de la Biblia, hemos escuchado a fulano a decir, oh, Dios me habló, oh, Dios esto, pero la pregunta es, ¿estoy yo teniendo esa experiencia personal con Dios? Y una vez más, cuando Jesús habla del gran mandamiento, nos ordena y nos anima a usted y a mí a llegar a ese punto en nuestra relación con Dios, donde no nomás le hablo cuando quiero bendecir la comida o cuando estoy en un problema, sino que realmente es parte de mi vida. Yo he aprendido a amar a Dios. Una vez más dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero
y grande mandamiento. Y número 2, la segunda cosa que Jesús pide, que estamos ya entrando al tercer punto, le dice: ama a tu prójimo como a ti mismo. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Dice el libro de Lucas, el capítulo 10. Lucas capítulo 10, verso 25. Quizás tú te preguntas en esta hora, ¿quién es el prójimo? Y el prójimo, escuche bien, es todo aquel que se le pone a un lado. Puede ser la suegra, puede ser el vecino, puede ser aquella persona que no le cae muy bien. Hay algo que debe caracterizar a los cristianos, a los evangélicos, escuche bien. Hay algo que te debe caracterizar a ti y a mí. La gente cuando escucha de usted, si usted dice ser seguidor de Jesús, no debe escuchar contienda ni que usted tiene algún problema con un prójimo, con un ser humano. El prójimo es aquel que se nos pone a un lado. Capítulo 10, verso 25. La Biblia nos habla de esta parábola del buen samaritano. Dice el verso 25: y he aquí un intérprete de la ley se levantó. Siempre que nosotros vamos mirando los problemas y la problemática que había, era con la gente que conoce bien este libro. Una vez más, hay el religioso, el que conoce bien, el fariseo, el saduceo, y miramos el judaizante, el judío. Verso 25: y aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle. Ahí está una vez más queriéndole tentar. Maestro, no quiere saber realmente, nomás está ahí para agarrarlo una vez más. Haciendo qué cosa heredaré la vida eterna. El verso 26, él le dijo: ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? En otras palabras, Jesús no le contesta y le dice: a ver, vamos, lo pone a prueba. Aquel respondiendo dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Hace rato lo querían agarrar con ese verso y les contestó. Y ahora él se las aplica a ellos. Y con toda tu, dice, alma, y con todas tus fuerzas, y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y él le dijo: bien ha respondido. Le dice Jesús: haz esto y vas a vivir. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo: ¿y quién es mi prójimo? Amén. Verso 30, respondiendo Jesús le dijo: un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones. Era muy común en aquel entonces que no había carro, obviamente, y usted andaba de aldea en aldea. Es como andar en los ejidos. Hace un tiempo fuimos a evangelizar a un ejido y mientras íbamos saliendo nos arrojaron una pedrada, y a un hermano que iba atrás le dio la pedrada en el pecho. Él pensó que era un balazo. Ya se andaba tirando al piso y se dio cuenta que no tenía nada. Pero al rato nos dimos cuenta y nos dijeron: hacen eso para que te pares en la carretera y cuando menos piensas te llegan entre todos y te asaltan. Era muy común lo que hacían. Jesús le dice: mira, déjame te explico, porque él le está preguntando al fariseo. No, yo amo a Dios con todo mi corazón y toda mi mente, pero le dice: ¿quién es mi prójimo? Ahora, cuando le pregunta eso, hay un problema aquí entre los judíos y la otra gente, porque los judíos se creen más que los demás.
el judío se expresaba del gentil como un perro. Se expresaban de ellos como un perro. Y dice, pero él queriendo justificarse, ¿quién es mi prójimo?, le dice a Jesús. Y respondiendo Jesús le dijo, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó. O sea, va cruzando de una ciudad a otra y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron, lo asaltaron e hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino. Diga conmigo, un sacerdote. ¿Usted cree que el sacerdote oraba y era religioso? Sí, ¿verdad? Pues es un sacerdote, tiene que conocer la ley. Pues dice Jesús, descendió un sacerdote y viéndole pasó de largo. En otras palabras, ni se paró para ayudarle. Asimismo, un levita. En la Biblia hay una tribu que se llama Leví. La tribu de Leví eran los que trabajaban en el templo. Ellos se encargaban de cuando el templo mobiliario y todos los sacrificios. Ellos eran, por decirlo, los sugieres, los que andaban preparando todo lo que se iba a hacer como ceremonia religiosa. Tenías que ser de cierta tribu, de descendencia, y solamente tú calificabas para estar en el templo. Le dice Jesús, pasó un sacerdote y no hizo nada. De repente pasó un levita. Asimismo, el verso 32, un levita llegando cerca de aquel lugar y viéndole pasó de largo. Y luego dice la escritura, pero un samaritano. Ahora diga conmigo, un samaritano. Los judíos y los samaritanos, no sé qué, los judíos no querían a los samaritanos. Cuando se acerca a Jesús con la mujer samaritana y le dice, dame de beber, la mujer le dice, ¿cómo tú me pides a mí de beber, siendo que judíos y samaritanos no se llevan entre sí? Y pasa esto, escuche bien lo que le voy a decir, que a veces nosotros nos creemos que estamos muy en un lugar muy especial. Nosotros conocemos la palabra de Dios. Yo conozco la ley, conozco los mandamientos. Pero cuando miramos la necesidad y cuando miramos al prójimo, al necesitado, ya que salimos nosotros del hoyo y que salimos y la hicimos, no nos acordamos de ayudar al necesitado. Y dice lo siguiente: pasó el sacerdote y no hizo nada. Pasó el levita y no hizo nada. Pero un samaritano, y necesitamos entender el contexto, cuando él les dice un samaritano, es como si yo le digo, pasó el pastor y pasó el líder fulano, pero pasó un mundano que ni a la iglesia va. Pasó un samaritano que iba de camino, vino cerca a él y viéndole fue movido a misericordia. Miren, ni el sacerdote ni el levita se fue movido a misericordia, y acercándose vendó sus heridas, echándole aceite y vino, y poniéndole en su cabalgadura lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día, al partir, sacó 2 denarios y lo dio al mesonero y le dijo, cuidádmele y todo lo que gastes de más. O sea, si no te alcanza con esos 2 denarios, si tienes que gastar más, si tienes que hacer más para ayudarlo, yo te lo pagaré cuando regrese. Y dice, ¿quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de ladrones? ¿Habrá sido el sacerdote? ¿Habrá sido el levita? ¿O fue el samaritano? Y esta persona que quería poner a prueba a Jesús le dijo, el que usó de misericordia con los de él. Entonces Jesús le dijo, ve y haz tú lo mismo.
No importa que tú seas un sacerdote o que seas un levita o seas quien sea. Decía, la relación con Dios, amar a Dios, no es algo que se habla, es algo que se practica. Cuando hablamos de amar al prójimo, no es algo que nosotros, yo digo, yo enseño, yo muestro, es algo que se vive. El momento que yo tomo parte de la necesidad de aquella persona, yo realmente estoy cumpliendo la ley de Dios. Se hace el prójimo, es mi hermano, es parte, es mi familia. No le hace que no sea sangre, pero yo empiezo a practicar la ley de Dios. Puedes ser sacerdote, puedes ser levita, pero no estar cumpliendo la ley, no estar cumpliendo la palabra de Dios. Entonces decía, ¿de qué te sirve tener mucha teología? ¿De qué te sirve decir yo entiendo los misterios de la Biblia? O decir, no sabes tú lo que es la expiación, el tabernáculo y todos estos temas de la Biblia. Si no puedes ser el prójimo, si cuando estás a solas no puedes acercarte a Dios. Entonces es importante, le decía, el evangelio es sencillo. Ama a Dios y ama a tu prójimo como a ti mismo. Concluyo con esto: acércate a Dios tal y como nosotros procedemos al matrimonio. Decía, tenemos que tener cuidado porque a veces cuando la gente, y lo escucho yo todo el tiempo, no, es que me quiero poner bien y hacer esto para poder ir a la iglesia. Pero a la iglesia, escuche bien, no venimos porque estamos transformados. Venimos porque queremos la transformación de parte de Dios. Y es en la casa de Dios que Dios empieza a trabajar en nosotros. Las puertas están abiertas. Dice la Biblia que los convidó y que uno le dijeron, no, es que estoy ocupado, no es que esto, no es que el otro. Y Jesús dijo, ve con los mancos, ve con los necesitados y fórzalos a entrar para que se llene mi casa. Jesús quiere tener una casa llena, no de santurrones, no de gente que ya se asusta y tiene miedo. Quiere tener una casa llena de aquellas personas que dicen, yo estoy batallando con esto, yo necesito ayuda en esto, yo quiero cambiar esto, yo quiero. Y eso es lo que Dios quiere. Decía, acércate a Dios tal como se procede al matrimonio. Nos casamos no cuando estamos listos, cuando tenemos la relación con nuestro cónyuge, nos amamos ciegamente. Y cuando caminamos el primer año, los 3 años, los 5 años, nos damos cuenta que estamos llenos de problemas y llenos de errores. Y es el tiempo, es la relación, es la experiencia que de repente va limando y va cortando. Dice la Biblia que el hierro con el hierro se afila. Son los topes que nos damos, que de repente empiezan a cambiar algo en nosotros. Y nuestro caminar con Dios es muy similar. No voy a acercarme a Dios ya que dejé esto, ya que dejé aquello, ya estoy listo, Dios. No, Dios quiere ser quien te ayuda a cambiar y quien te ayuda a dejar todo esto. Y decía, cuando entran las personas aquí a la iglesia, nosotros debemos entender que estamos bajo construcción. We are work in progress. Dios está haciendo una obra en nuestro corazón. Y por eso cuando nos miramos como iglesia, no debemos mirarnos para apuntarnos, ni decir, es que lo miré y esto, el otro. No, Dios está haciendo una obra en nosotros. Y decía, el evangelio necesitamos presentarlo puro. Tristemente, cuando los judíos llegaban, y el libro de Gálatas, usted léalo en casa, al principio les dijo, estoy maravillado de que tan pronto se hayan alejado del evangelio, de la verdad. Porque ahora les dijeron a ellos, tienes que hacer esto y esto para calificar. Y Pablo les dice, no es cierto, cuando el Espíritu Santo los agarró a ustedes no hicieron nada, era un regalo y era la gracia de Dios.
Y en esta hora entendamos que la gracia de Dios está dispuesta para todo aquel que dice: yo reconozco que soy un pecador, que soy débil y tengo algunas cosas en mi vida que no puedo cambiar. Y es todo lo que tenemos que hacer, es todo lo que debemos acercarnos a Dios. Y el evangelio es sencillo, es la buena noticia que Cristo murió en la cruz, Cristo pagó por nuestros pecados. Una vez más, acércate a Dios tal como se procede al matrimonio. Su palabra dice que cuando Pablo hablaba de los corintios, mucha gente no creía en que Pablo era un apóstol legítimo, y Pablo habló de los discípulos, dijo: ustedes son mis cartas abiertas. Y nosotros cuando caminamos allá afuera, we're open letters, somos cartas abiertas. La gente te lee, ¿verdad? Allá en el mundo dicen, se siente la vibra. La gente nos lee, la gente sabe cuando, they know when we're for real. Pero no podemos aparentar algo en casa, y de repente el pariente te dice: ay, este cristiano, ¿verdad? Ellos saben quiénes somos, y decía: somos cartas abiertas. Aprendamos a amar a Dios y aprendamos a amar a nuestro prójimo. ¿Cuándo se convierte en nuestro prójimo? Cuando realmente estamos ahí para vendarlo, para ayudarlo y decirle: vamos, te voy a dar una mano, te voy a ayudar, te voy a extender el amor de Dios. No compliques el evangelio, preséntalo tal y como es. Ponte sobre tus pies en esta hora.